noches, bienvenidos a otro capítulo de Así Somos. Ya estamos arrancando este martes, madrugada de día miércoles, para hablar de lo que les prometimos justamente en la edición de ayer. Vamos a hablar de la erupción del volcán submarino Unga Tonga, que generó, como ya lo saben, poderosas olas en todo el Pacífico Sur, alertando, Juan Andrés Alfate, a varios países con alerta de tsunami. Estados Unidos, Japón, Exacto. Entre ellos, por supuesto, Chile. Lo vivimos en primera persona. Y cuando hablamos de Chile en materia sismológica o vulcanológica, tsunamis incluido, por supuesto, vamos a ver más adelante lo que sucedió en Perú. Porque entendamos, nosotros, no quiero ser majadero con esto, pero nosotros hacemos las divisiones continental y de países, pero finalmente es la misma orilla de playa, digamos. Claro. O sea, digamos, es el mismo borde costero que el ser humano, digamos, dice de aquí para acá, esto se llama Chile, de aquí para allá, esto se llama Perú. Quiero partir, no sé si felicitando, pero al menos quedando tremendamente conforme que en la sobrereacción, después de lo que pasó en el año 2010, no hay nada que lamentar, solo algunas pérdidas materiales y de algunas producciones, ¿cierto?, de embarcaciones o de, pero no de vidas o de salmones, pero no de vidas humanas, porque la gente se portó relativamente bien. Igual hay que solucionar el temita de los autos. O sea, yo sé que el auto es importante, pero no van a salir más rápido arrancando a donde tienen que ir a refugiarse porque se forman tacos. Pero el hecho de que no haya nada que lamentar me parece que es una gran evolución de nuestra parte, y sobre todo, sobre reacción o no, que esto claramente corrige lo que pasó el año 2010. O sea, finalmente el país más sísmico del mundo sabe cómo responder a las contingencias cuando no es en su propia localidad, cuando suceden estos fenómenos. Lo digo porque, bueno, aprendimos de nuestros errores y bien valga, digamos, estas lecciones para los países vecinos donde sí tuvieron que lamentar con pérdidas de vida humana. A pesar de que hubo algunos porfiados que se querían sacar fotos ahí en la orilla de la playa y que se negaban a dejar el borde costero. Que no entiendo el fenómeno. Creen que si no se ve una ola gigante en el horizonte no pasa nada. Como lo que hablábamos con Don Look Up. A pesar de que les están diciendo que se viene una situación potencialmente peligrosa, hay gente que definitivamente prefiere no creer. Pero volvamos al tema del volcán Unga Tonga, que sorprende porque hace más de 30 años que no se veía una actividad de este tipo. Esta columna de vapor, de gases, ¿cierto?, de cenizas que se vio desde las imágenes satelitales. La estábamos viendo, de hecho, hace un rato las imágenes. Las estábamos revisando porque ahí uno puede dimensionar la magnitud de esta problemática y el efecto que provocó. Es como una bomba atómica, Salfate, como que si de verdad hubiese pasado algo de esa manera. Una columna que se vio hasta 20 kilómetros en la atmósfera, o sea, fue realmente grande. Y lo más lamentable también es que estamos hablando de un país que tiene una población total de aproximadamente unos 100.000 habitantes. Mira, esas imágenes de verdad son brutales, porque vemos que es una localidad que tiene poca gente. El 70% de esas personas vive en una de las islas, y hoy se estima más o menos que habrían unas 80.000 personas damnificadas. Exacto. Y esos daños deja, por ejemplo, a todo ese país totalmente incomunicado. Ya vemos que han empezado a llegar ayudas desde otras partes, pero eso te trae un montón de problemáticas desde la calidad del aire, los animales, la gente. O sea, es una cuestión que... Quienes viven de la pesca, por ejemplo, a nivel de contaminación, eso es... Y hay que mantenerlo vigilado porque no sabemos cómo esto puede seguir reaccionando. Vamos a hablar de esas problemáticas justamente que están viviendo hoy día un país que está totalmente dividido, totalmente... Esto no termina. Incomunicado. Esto no termina. Esto puede volver a suceder. O sea, de hecho, mira, acá tengo la frase de... dice, comillas, es probable que el volcán entre otra vez en erupción en los próximos días. Esto lo dijo el profesor Oliver Nebel de la Escuela de la Tierra, la Atmósfera y el Medio Ambiente de la Universidad de Australia. Justamente es un fenómeno que se está analizando. Ahora, para entrar de lleno en cómo fue esto, qué es un volcán submarino, Juan Andrés, hay que decir que lamentablemente sí se informó la primera víctima fatal de Tonga, que es una mujer de 50 años, Angela Glover. Ella es británica, era británica, que fue confirmada como la primera víctima del tsunami provocada por la erupción, justamente cuando ella estaba tratando de salvar a sus mascotas, a sus perritos. Ella tenía desde el 2015 que vivía en Tonga junto a su marido, y tenía como una especie de cuidado, criadero, ¿cierto? Un refugio de animales, y ella estaba tratando de salvar a los perritos. Se afirmó de un árbol, según las informaciones, con su marido. El marido logró permanecer afirmado de este árbol sujeto, y ella, la corriente la arrastró, y lamentablemente después fue su marido también quien encontró el cuerpo de la primera víctima fatal. Una información que esperemos que en cuanto a cifras no aumente, pero claro, la vida de las personas que vivían ahí justamente cambia rotundamente. Sí, hay que volver a repetir
lo siguiente, y bueno, estos espacios que yo sé lo que ustedes confían, nosotros no somos expertos en ninguna de las áreas que tienen competencias con estos temas, pero sí, nuestra comprensión de lectura nos permite hablarle con seguridad con respecto a cuando conversamos con los académicos, que son la máxima autoridad en esto, nos han aclarado una serie de cosas que es bueno que nosotros las transmitamos en nuestra calidad de comunicadores, ¿cierto? Que podemos encontrar las palabras adecuadas para que usted haga conciencia. Y es lo siguiente, la gente tiene la idea de un tsunami y su grado de peligrosidad quizás con lo que ha visto en las películas. Claro. Y esto, ¿cómo se entiende? Con una ola que es del porte del Costanera Center. Así como una ola gigante que indudablemente de verla uno dice, wow, hay que arrancar porque esto nos va a pasar por encima. El 90% de las veces no es así. Las olas que asesinan personas y que entran a incluso kilómetros al interior, más allá de la orilla de costa a la que está acostumbrado, a veces no pasan del metro de altura. O sea, son como un niño pequeño. Esas son las olas asesinas, que tienen tal fuerza que, como este entendimiento también costaba en Japón, fíjense que hace muchos años ellos hicieron una campaña para explicarle a la gente cuál era el peligro de un tsunami y que no luce como la gente cree, sino que son olas que te llega más o menos como a la cintura a veces. Hay más alto, pero generalmente llega como a la cintura, no mucho más que eso, un poquito más quizás. Y colocaban la fuerza, imitaban la fuerza de presión del agua y colocaban adultos agarrados unos fierros, por si es que veían que lo necesitaban, para cómo si eran capaces de resistir esa fuerza. Y todos se cayeron. O sea, una corriente de agua que te llega un poquito más arriba de la cintura o incluso por debajo de ella, te bota, claro, te arrastra, te golpea con los escombros y o te ahoga o te aturde y por consecuencia termina quitándote la vida. Insisto en esto porque los tsunamis que Chile probablemente va a ver de aquí en adelante son de esta categoría y los que puedan volver a repetirse son así. Ahí lo estamos viendo. ¿Te das cuenta? Son imágenes de Tonga. Ojo, hay que agregarlo, y una altísima velocidad. La velocidad es lo que le da la fuerza. Eso que parece ser que, digamos, como el porte de la reja, un poquito más bajo, eso quita vidas y por eso uno no puede regresar a un lugar donde hay un tsunami porque puede volver a ocurrir otro tren de ola. Buen punto el que estás poniendo, porque explicaban también otros expertos que esa caricatura que uno tiene de la ola de la película, ¿cierto? Claro. No es así, sino más bien se habla de una muralla de agua que avanza de forma vertical con fuerza hacia adelante. Entonces, ojo, porque cuando las personas están cerca del borde costero y ven que el mar se empieza a recoger, ahí es donde hay que arrancar, porque no sabemos con qué potencia esa agua va a entrar. Exacto. Claro, y arrancar con cuidado, con las medidas que se vio en gran parte de nuestro país, justamente, que con calma, entendiendo, y de hecho los expertos siento que en este sábado de comunicación que se dio en nuestro país fueron bien acertados en cuanto a llamar a la calma, advertir, como decía Juan Andrés Alfate, que no esperaran la ola de 100 metros hacia arriba. Porque si no ven eso, no se preocupan. Si no ven eso, no se alertan, pero efectivamente era esto, este movimiento, estas olas que ustedes están viendo en pantalla son las que le quitaron la vida a una mujer, justamente. El sudeste asiático, como muy bien lo grafica la película Lo Imposible, sí, ¿cierto? Terrible esa película. Es así, eso es... Pucha, nadie puede, quiero para que se entiendan, yo me agarro a algo y no es suficiente. La fuerza de mis brazos no van a permitir que el agua me arrastre igual. Claro. Entonces, uno tiene que retirarse y esa agua no es inofensiva, es la más peligrosa. Lo vamos a ver más adelante. Ese nivel de ola fue el que mató a 2 personas también en Perú, una tía con una sombrina. Ahí estamos viendo justamente más imágenes. Botamurallas, de todo. O sea, son imágenes que nos tienen que impactar. De repente uno necesita esto más de ciencia ficción, como decían ustedes, pero no, esto es lo que quita vidas, esto es lo que destruye sectores de trabajo, destruye casas, destruye embarcaderos. Son imágenes que nos tienen que alarmar más allá de que no tenga esta pirotecnia de las películas. Ahora, Juan Andrés Alfate, mucho también destacaban, porque uno decía ya un volcán submarino, como que de entrada el término, uno dice, oye, esto es como nuevo, yo no lo he escuchado en la vida, esto recién ahora está saliendo. Y no, los expertos también hablaban de que esto no es un proceso tan anormal como uno lo podría pensar. De hecho, el mismo volcán, Unga Tonga, ya había entrado en erupción el año 2009, si no me equivoco, justamente el año 2009, y el año 2015 también. Exactamente. A ver, lo conversamos una vez con Monty, a propósito que aquí está en Salazar, que ya está citado este programa y van a escuchar la voz del experto, nuestro querido amigo
por lo demás. Un volcán submarino es algo tan sencillo como, dicho sea de paso, los volcanes son sin duda, más que los terremotos, la fuerza calculable, es cierto, en magnitud más fuerte que tiene nuestro planeta. Es más poderoso que un tsunami, es más poderoso que el más poderoso de los terremotos. La fuerza que implica la expulsión, cierto, de esta masa de magma es la fuerza más grande. Se le llama que los volcanes son los arquitectos del planeta porque conformaron en tiempos de eones, así de millones de años, la geografía que nosotros conocemos. Sin temor a exagerar, lo que nosotros vemos con la cordillera de los Andes, que va desde Venezuela hasta el continente antártico, podríamos decir que en algún momento esa tierra era plana y los volcanes hicieron, imagínate los niveles de erupción de aquella época, llegaron que se levantaran esos macizos grandes. Algunos de ellos, que son montañas que están conectadas con la fuerza del magma de roca fundida con el centro de la Tierra, no tienen la altura suficiente para salir a la superficie y desconocen, digamos, si están en tierra firme o en suelo submarino, y finalmente algunos salen como islas y otros se mantienen por debajo. Y esos son los más peligrosos porque son los más difíciles de monitorear, porque se necesitan costosos equipos que mantengan, y algunos dicen que están casi refrigerados por el océano que los rodea, pero cuando salen con fuerza es peor porque es el fenómeno que es como una olla a presión. Ustedes han visto cuando, y por favor no lo hagan ni como experimento, digamos, porque esto siempre trae una mala consecuencia, cuando uno le echa agua fría al aceite hirviendo en una sartén y esto explota, la combinación de un volcán debajo del agua, incluso un poquito por fuera de ella, genera esta reacción en cadena de una explosión que lo hace todo mucho peor como fenómeno. Pero en realidad es un volcán que desconoce que está rodeado por el océano y funciona igual como el otro, como tal, solo que es un poco peor por estas condiciones. Claro, de hecho ayer hasta lo comparaban con el efecto de armas nucleares, o sea, el nivel de daño, la violencia con la que sale, ¿cierto?, esa erupción desde las profundidades del mar. Y hay algunas investigaciones que decían que estos fenómenos, como el que vimos ahora y que estamos presenciando, se da más o menos cada 1000 años. Y esta es una investigación que recoge y que expone The Conversation tras la erupción justamente del 2015, en donde ellos dicen que al cartografiar el fondo marino descubrieron una caldera que estaba oculta a 150 metros bajo las olas, y que esa caldera tenía una forma de cráter que medía más o menos unos 5 kilómetros de diámetro, y que había pequeñas erupciones como en el borde de esta caldera, pero las más peligrosas venían desde muy adentro. Entonces ya se había descubierto que algo había en el suelo marino, y hoy fue cuando nos dimos cuenta de la potencia y de toda la magnitud del daño que podía provocar una erupción como esta. O sea, estaríamos ante un evento que se da cada 1000 años. O sea, estaríamos presenciando de verdad un fenómeno natural. Son 1000 años de ahorro de energía que la libera de golpe. También se preguntaban, así como, ¿cuánto va a durar? La verdad es que nadie lo sabe, porque de los registros que hay como con estos depósitos geológicos, así se llama, depósitos geológicos que se pueden investigar, hace 1000 años se dice que esto pudo haber sido por partes, que pudo haber durado semanas, incluso años. Entonces, en esta ocasión es difícil poder predecir cuánto tiempo va a durar. Es un poco lo que pasó con el volcán Cumbre Vieja en Islas Canarias. Cierto que desde que hizo erupción nadie sabía cuánto tiempo iba a durar, hasta que hace unos días ya nos enteramos que había habido una especie de baja en su actividad. Pero la verdad es que es poco predecible, y eso es lo que lo hace aún más peligroso. Por eso tenemos que escuchar siempre la voz de los expertos que están justamente analizando todo esto. Ya lo decía Juan Andrés Alfate, ninguno de nosotros es experto, pero sí el equipo de periodistas de producción. Pero investigamos. Sin duda, pues. Pero el equipo de periodistas de Así Somos se comunicó justamente con el geólogo Cristian Salazar para hacerle distintas preguntas al hombre experto. Y la primera pregunta tiene que relación principalmente con ¿qué es más peligroso? ¿Será este volcán más peligroso? ¿Será el volcán exterior el que conocemos típicamente más peligroso? Vamos a ver su respuesta. Los volcanes submarinos, una de las características principales que tienen es que están en contacto con el agua, el cual tiene su nivel freático dentro de su edificio volcánico. Esto produce que tenga una reacción mucho más fuerte y más poderosa, ya de que el agua en sí, al entrar en contacto con estas altas temperaturas, lo hace tener una explosividad mucho mayor. Y esa ha sido la característica en este caso en Tonga.
Oye, la explosividad mayor hablar. No habíamos visto nosotros la respuesta frente a estos cuestionamientos que le hace nuestro equipo de dirección y periodistas. Y nada, simplemente decir que sí, efectivamente, como pueden ver, ponemos atención, porque cuando nos ha explicado esto, digamos, rima absolutamente con las explicaciones que humildemente nosotros entregamos de lo que es un volcán submarino, digamos, y por qué es peor su condición y su ubicación geográfica. Pero es que es súper buena la explicación, porque leía muchos comentarios, por ejemplo, en Twitter, gente que nos explicaba cómo el magma, si viene debajo del agua, podía generar tanto daño si el agua lo enfriaba. Claro, entonces, hay gente que de hecho cemento. A veces uno ocupa un poco esa lógica que en verdad está súper equivocada, claro, y qué bueno que Cristian nos explique como el tecnicismo del asunto para poder también entender la magnitud del problema. Ahora, hay que entender lo siguiente. Este volcán, que es una duda que claramente muchos sostenían, ¿alguien lo está mirando, lo está sosteniendo? Sí, fíjate. Claro. Sin embargo, yo creo que aquí, ¿qué aprendimos? Que por mucho que lo estemos mirando y dado las difíciles situaciones en donde se encuentra este volcán, la verdad es que con todos los avances de la ciencia nos vemos todavía en pañales y relativamente, hasta me atrevo a decir, incapacitados para entender y tempranamente decir cuándo un volcán podría efectivamente entrar en erupción. Vale decir, podemos saber cuándo viene un huracán, con qué fuerza, digamos, un tifón va a golpear, en cuánto tiempo más tal costa. Podemos relativamente saber casi con la fe ciega si mañana va a llover o va a haber un lindo día con sol. Pero los volcanes no tenemos idea. Pero no lo podemos saber. Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque es lo que dicen los hechos justamente, pero yo creo que hay que empezar a ir un poco más allá, porque este es un volcán que, como tú bien dices, al ser activo, es un volcán que está constantemente siendo vigilado, ¿cierto? Y eso es un check, rayita verde, uno dice, bueno, qué positivo, se están haciendo investigaciones, un poco lo que nos contaba Monty, ¿cierto? En esa línea todo perfecto. Pero ya tenemos que avanzar, creo yo, no un paso, sino que 10 pasos más allá, y no solamente quedarnos en investigar el volcán en sí, tenemos que generar una red de educación en torno a estos temas a nivel global. Yo sé que lo vamos a conversar más adelante, pero lo que pasó en Chile es un ejemplo de cómo se tiene que actuar. De hecho, muchos expertos hablan, y Marcelo Lagos, el geólogo Marcelo Lagos, también decía en una entrevista con ADN, yo le pongo un 7 a toda la red de emergencia como actuó Chile en esta pasada. Porque existió la alarma temprana, existió la alarma que para muchos era exagerada. Bueno, hay que exagerar en estos casos, pero no podemos estar en pleno 2022 y seguir viviendo situaciones como las que se vieron en Perú, por ejemplo, donde yo cuando lo veía, no sé si comparten conmigo un poco, veíamos la realidad de Perú, uno como que retrocedía 12 años atrás y decía, eso es lo que pasó el 2010 en nuestro país, con mucho mayor cantidad de víctimas, pero es algo que el 2022 no tendría que pasar. No. La red de educación en torno a los temblores, en torno a los terremotos, en torno a los tsunamis, en torno a los volcanes, tiene que ser global. Ya tenemos que olvidarnos de esto, no sé si lo compartís, Monty, de dividir las cosas. Bueno, nosotros tenemos el volcán activo, entonces nosotros nos preocupamos. No, si acá es el mejor ejemplo de que afecta a todo el planeta. Y porque todos estamos ubicados en el cinturón de fuego. Eso, Perú, nosotros, Japón, Estados Unidos, la costa oeste. Entonces, obviamente que tiene que haber un esfuerzo colaborativo entre países y yendo al caso puntual de Perú, claro, ellos desestimaron la alerta de tsunami desde la Marina. Claro, entonces, aquí uno se pregunta si efectivamente en Perú hay un organismo que corre en paralelo, que también tenga competencias técnicas y que pueda trabajar en conjunto con la Marina, un poco con lo que sucede acá. Nosotros en Chile tenemos la Marina, por supuesto que ellos también manejan mucho. Pero la desarticulación que hubo el 2010 parece que se repite acá. Claro, o sea, a nosotros nos enseñaron y nos hicieron ponernos en alerta, y quizás le ponen también un desafío día a día a la ONEMI. O sea, ahí el trabajo en conjunto es clave. Por eso me preguntaba si efectivamente en Perú hay otra entidad que trabaje en conjunto con la Marina como un ONEMI, digamos, para que se puedan en el fondo potenciar los conocimientos y los trabajos coordinados, porque no solamente se puede relegar la responsabilidad a una sola área. Sin duda, pero es eso, son quienes trabajan y son las herramientas que se entregan. Porque hay que decir que también todas las herramientas de medición... Y el criterio de lo que están a cargo. No son baratitas. Y ese criterio es un que no hubo. Pero qué importante lo que está diciendo Salfate. Porque más allá de que exista o no, es un criterio que además se tiene que ir actualizando. Es un criterio que no puede quedar con las reglas del 2010. Se tiene que ir actualizando año a año. ¿Qué es lo que pasó en el mundo entero con esta alerta, con este tren de olas, con esta alerta de tsunami en Estados Unidos, en Japón, en Chile, en Perú? Lo revisamos después de la pausa.
estamos de regreso en esta madrugada de miércoles en Así Somos, revisando todo lo que sucedió tras la erupción del volcán Unga Tonga. Ya vamos con eso, pero antes, si necesitas exámenes clínicos, Tested es tu mejor alternativa. Escúchame bien, porque realizan exámenes de sangre, orina, COVID-19, antígenos y mucho más. Y si no tienes tiempo, bueno, muy fácil. Tested va a tu domicilio, ya que tu salud es lo más importante. Además, tiene convenios en FONASA y también reembolsos con ISAPRE. Agenda tu hora ahora en tested.cl. Ya lo saben, tested.cl, ahí está la página. Nosotros seguimos avanzando en este capítulo y vamos a revisar justamente más imágenes de este volcán Unga Tonga en Tonga, Juan Andrés Alfate, para explicarle un poquito a la gente dónde está ubicada esta isla. Pongámoslo en el mapa, ¿te parece? Ok, ahí estamos. Esto es el Pacífico Sur, por ejemplo. Vale decir, el Pacífico es el mar que baña, por supuesto, las costas asiáticas de Oceanía y, por supuesto, del continente tanto norteamericano como sudamericano. Esto está bien al fondo, fíjate, y siendo que se dice que está cerca de qué, como alguien podría preguntar, está cerca, digamos, de Oceanía, de Australia, de Nueva Zelanda. Exacto. Igual estamos hablando de una distancia de casi 3.000 kilómetros. O sea, ahora, ¿por qué lo digo? Porque 3.000 kilómetros es bastante. O sea, digamos, no deja de ser. No, es una distancia importante. Y aún así, un volcán del cual no escuchamos su temblor, no escuchamos su erupción, no sentimos su temblor, hace el tremendo daño del cual fuimos testigos. Solo a modo recordatorio, el terremoto más grande en intensidad registrado en la historia, sin lugar a dudas, antes hubo mucho peores, y todos los días y a cada rato tengo entendido, fue en el año 1960 entre Valdivia, Chiloé, digamos, en ese sector, y su tren de ola asesinó a muchas personas en Japón. Han habido recreaciones de cómo la fuerza de las olas comienzan a expandirse hacia todos lados, destruyendo también en las costas californianas, generando un nivel de destrozo inconmensurable. Este volcán, en donde ni siquiera se toma en cuenta, ni siquiera se habla mucho a cuánto podría ser equiparado a la magnitud sismológica de un terremoto, o sea, como cuántos grados escala Richter, poco importa a la hora de, como podemos ver, la expansión que teníamos antes de la gráfica, de cómo la fuerza del mar comienza, como en una tina de baño, a pegar con fuerza en todos los costados, porque no tiene hacia dónde más expandirse. Y es ahí donde en esta oportunidad hubo víctimas fatales, no solo en quienes están viviendo en las mediaciones del volcán mismo, sino que incluso también en Perú. Y también nos enseña algo nuevo. Yo creo que en el inconsciente colectivo siempre está la asociación de tsunami con un terremoto. Exacto. Pero los tsunamis también se producen por erupciones volcánicas o por derrumbes. Entonces nos hace estar mucho más conscientes de lo que pueda pasar dentro de nuestro cinturón de fuego y nos lleva quizás a la memoria de lo que ocurrió en 1883 en Krakatoa, ¿cierto? Claro. Y también en el Tambora, ambos volcanes en Indonesia, que fueron tremendamente destructivos. Muy similares. Entonces también tenemos ahí eventos súper importantes que se van repitiendo cada 100 años, cada 100 y algo años. Entonces hay que tenerlo siempre en consideración. Lo que hablamos recién, que ya muy de frentón ahí, el tema de Perú, me da la impresión de lo que pasó en el año 2010, en donde todo parece decir que lo que pasó en Dichato no estaban las personas competentes o estaban cortados los puentes de comunicación del protocolo de quién le avisa a quién y quién es el que criteriosamente, experto en la materia, toma la decisión de dar un anuncio y no otro que caprichosamente decide bajarlo o hacer caso omiso de ella. Me da la impresión que aquí el gran problemática es como cuando el dato queda a la monte y que dice esto pasa cada 1000 años, es como alguien que está en una garita cuidando algo y dice, mira, yo en los 45 años que trabajo acá nunca ha pasado nada. Claro. Y cuando pase, no está preparado. No. Claro. O sea, porque ya su cotidianidad, su lógica es que nunca va a pasar nada, yo voy a morir y nunca va a pasar nada. Y cuando pasa, toda mi preparación quedó en el olvido por falta de práctica. Ahí es donde los simulacros, ahí es donde recalcar constantemente, digo, ojo, esto puede pasar en cualquier momento, sin inducción al medio, por supuesto, sino a la debida preparación, es lo que podría salvar vidas y que fue lo que no pasó en Perú y que sí pasó en Chile, a propósito de que antes tuvo que morir un montón de personas por la falta de comunicación. O sea, ojo, es un orgullo que está construido, lo voy a decir con todas sus letras, el éxito de la evacuación de este fin de semana
está construido en la tumba de varios chilenos que murieron por la ineficiencia del sistema y que ahora, como es reciente, nos acordamos. No hay un tsunami en 100 años más y volvemos a sufrir las mismas consecuencias porque ya todos se nos olvida. Pero ojo, que es un éxito que también podemos hablar de éxito de alguna forma con lo que sucedió el fin de semana. Pero ya hoy día es otro día. Ya los sistemas de eso hoy se tienen que reactualizar de manera constante. Totalmente de acuerdo. Yo no sé cómo es ese proceso en Chile. Me acuerdo que hace un año hablábamos y efectivamente habían ciertas herramientas de medición, sobre todo a nivel marino, que estaban bastante desactualizadas. Entonces también que Chile no nos seguimos con esta medallita de, oye, no falleció nadie, lo hicimos bien, la gente obedeció. No, eso tiene que ir cambiando. Tenemos que ir actualizando las medidas año a año. Vamos a entrar a hablar en detalle de lo que sucedió en Chile, de lo que sucedió en Perú, pero antes los quiero invitar a revisar nuevamente más declaraciones del tremendo geólogo Cristian Salazar, quien nos habla un poco de qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que podemos vivir. Lo que ocurrió con este volcán es que su cuerpo, su edificio volcánico colapsó, y ese es un colapso gravitacional. Esta es una gran masa que cae literalmente al agua y fue completamente casi destruido todo este edificio volcánico que se había construido de las erupciones previas. No olvidar que este volcán ya venía en erupción desde el mes de diciembre del año pasado. Al colapsar todo este edificio volcánico genera esta interrupción o esta perturbación en la columna de agua, el que generó un gran oleaje. Queda una parte de él, el que aún puede colapsar, pero es menos riesgoso dado lo que ha ocurrido hoy en día. Ha colapsado su parte principal. No quiere decir que su pic de la erupción haya terminado o que cese la actividad. Esto lo va a ir dando el monitoreo sismo-volcanológico, que va a seguir y va a seguir continuo o continuando. Lo que quiero decir en sí es de que podría terminar de colapsar alguna parte y podría afectar nuevamente a Chile, y es muy probable que en una menor envergadura, pero igual hay que estar atento. No olvidar que este volcán tiene un sistema muy similar al volcanismo chileno, que es un tipo de volcanismo por subducción, y esto tiene sus características especiales, más la explosividad que tiene por tener características de volcán submarino. Todos los que están en contacto con el agua tienen esta explosividad mucho mayor. Ahí están las declaraciones de Cristian Salazar. Le agradecemos además porque él justamente fue invitado a este programa, no pudo asistir porque está en terreno hoy día, pero gentilmente accedió a transmitirnos toda su información a través de estas entrevistas. Importante varias cosas, todo lo que dice Monty, pero también habla de que, ojo, el pic de esta erupción aún no podemos decir que ya pasó. Puede venir un pic mucho más alto, que también es lo que se condice con lo que han dicho distintos científicos, distintos profesores alrededor del mundo, que dicen, esto se tiene que seguir monitoreando, porque puede que aún siga. Hay que estar muy atentos. De hecho, él decía que habían habido justamente 2 erupciones anteriores, registradas el 20 de diciembre del 2021 y el 13 de enero del 2022, que habían sido bastante moderadas. Pero lo que se vio el pasado 15 de enero es una cuestión sin precedentes, un magma absolutamente fresco, cargado de muchos gases, y ya lo vimos, tremendamente destructivo. Y con respecto a lo que nosotros podemos sacar de cuentas como país, al decir, actuamos bien, el SAE funcionó súper bien, ¿cierto? Los mensajes que te llegan al celular, la gente, la gran mayoría evacuó, no hubo mayores daños, se vio un oleaje distinto, pero afortunadamente no nos perjudicó mayormente, más que ciertas pérdidas materiales que, por cierto, también se lamentan porque muchas de ellas son el trabajo de muchas personas. Pero hay que considerar que cada tsunami provoca un daño distinto, o sea, no todas las costas o los balnearios van a ser afectados de la misma manera, y eso va a depender, según también decían los expertos, de varios factores. Por ejemplo, la morfología del fondo marino, dependiendo de cada bahía, y también la distancia y la dirección del terremoto o la erupción volcánica que haya generado este movimiento. Tenemos un video que queremos escuchar, Michael, que a propósito de lo que decía Cristian, porque hay registros bastante de la explosividad, justamente. Sí, tenemos el video con el sonido, lo revisamos y lo comentamos. Escuchen. Holy shit! Ellos no solamente, ojo, no había escuchado mira, eso lo explicaba Cristian. Eso se da, él decía 2 cosas. No sabemos, uno, si ha llegado a su pic en cuanto a descargamiento de energía, ¿cierto? El volcán. O sea, todavía eso podría llegar a suceder.
¿Qué es lo relativamente bueno? Que gran parte de lo que él llama el edificio volcánico, ¿cierto? O su desprendimiento, lo que se puede deshacer como montaña, ya se cayó la parte principal. Entonces, lo que escuchamos tiene que ver en dos cosas. La explosión más la conjunción que genera los fragmentos de tierra incandescentes del volcán cuando hacen contacto con el agua fría. Y como explicaba Monty, que eso decir, uy, qué bueno que esté el agua que lo enfría, no, es peor, pues termina explotando esto, porque es casi como cuando una copa con agua caliente le echa agua fría, explota, revienta. O sea, ese es el fenómeno. Las personas que están ahí no solamente dicen que esto se escucha, se sintió en el cuerpo, porque al igual que cualquier explosión, la onda expansiva, que en muchas bombas, digamos, utilizadas en guerra, es lo que destruye finalmente. O cuando cae un meteorito, el meteorito cae a 1 kilómetro y estos edificios quedan destruidos, digamos, por la onda expansiva de la fuerza energética que se expande. Fue lo que ellos sintieron en sus cuerpos y que, bueno, el video no dura mucho más porque decidieron, digamos, de ahí salir corriendo, digamos, hasta sentirse seguros. Claro, es susto, porque si tú sientes una explosión que viene desde el mar y empieza a subir algo que tú no le encuentras ninguna explicación, o sea, es una figura muy extraña, porque si tú no sabes que más allá hay un volcán submarino, ¿qué explicación le hay en el momento? Y eso genera un pánico a la gente, por cierto, y esa como reacción intuitiva de salir arrancando. Se genera ese fenómeno que tu cuerpo hace de caja de resonancia, o sea, lo que es tu pecho funciona como un subwoofer, como un parlante cuando esto llega, y generalmente las personas que mueren cuando están al lado de una explosión es porque sus órganos quedan maltrechos. En este caso no están en la distancia suficiente para que eso ocurra, pero se siente la violencia dentro de tu cuerpo. Todo el cuerpo. Oye, ¿les parece si pasamos a revisar ya justamente estos tsunamis en diferentes partes del mundo? Hemos hablado de Perú, quiero invitarlos a revisar algunas imágenes, justamente Perú, que además es un país en cuanto a esta realidad. Estamos viendo algunas imágenes, bastante icónico porque está cercano nuestro, pero además porque fallecieron lamentablemente 2 mujeres reconocidas por las autoridades, una mujer de 46 años y 23 años, ellas eran tía y sobrina respectivamente, y viajaban en un vehículo según las últimas informaciones, y ese vehículo habría sido arrastrado justamente por la fuerza, por esta fuerza que estábamos hablando antes. O sea, no solamente arrastra personas, a un vehículo, ellas estaban al interior del vehículo según las informaciones. Con mayor razón esto fue, de los autos, claro, esto fue en una playa del norte, justamente en la región de Lambayeque, y ojo que esto activó las alarmas de investigación en Perú bastante potentes, Monty. De hecho, se está pidiendo en este momento información y se anunció que se va a iniciar una investigación en la Marina para ver qué es lo que falló, qué es lo que pasó, por qué no existió la alarma necesaria. Y de hecho, en la información que entrega la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, menciona a Chile. Ella dice lo siguiente: ayer se dio esta situación ambiental que produjo la alerta de tsunami. En otros países se dio esa alerta. En nuestro país hubo alerta, pero solo de oleaje anómalo. Queremos revisar por qué ese mensaje no llegó a tiempo. Queremos revisar por qué en nuestro país no se dio, y sí en Chile y en Ecuador también. Entonces hemos pedido que la Marina, que es el órgano técnico, establezca un informe sobre esto. Hubo una reacción desordenada y tardía, es la autocrítica que están haciendo hoy día las autoridades, justamente tras ver estas imágenes, tras ver casas, lugares destrozados. De hecho, hablaba la alcaldesa de Paracas, que dijo que el mar entró 2 veces y afectó a más de 100 inmuebles, entre ellos restaurantes, negocios y viviendas, y lamentablemente lamentando la muerte de 2 personas que se podría haber evitado si hubiese existido la alerta temprana, la alerta necesaria, no de un oleaje anómalo que uno dice así como, ya se está moviendo un poquito más el mar. Nadie le toma el peso a eso. Exacto, si eres tibio en la comunicación no vas a hacer nada. Va a haber una reacción de la ciudadanía. Me quedo acá, o sea, ¿para qué voy a agarrar mis cosas y en realidad ¿qué es lo que va a pasar? No, como que el mar se va a poner raro. Claro, y esto también abre una investigación hacia la misma Marina, o sea, ¿cuál es el nivel técnico que tienen hoy día ellos? Sí, no sé cómo es la jerarquía de aviso de esto para ellos, pero... Sí, pero la investigación va en la Marina. Más allá de los protocolos a seguir, que me parece que son fundamentales, y la gente, yo creo que cuando uno vive en países así como el nuestro, sísmico, expuesto a erupciones volcánicas y posibles tsunamis, terremotos, Perú también, uno ya debería empezar a actuar más por la lógica que por lo que te diga una autoridad. Yo creo que a veces uno debería ir un pasito más adelante. O sea, pecar un poco de exagerado creo que no está de más. O sea, si Arica vio una alarma, Arica era peruano, entonces... Claro.
Pero por eso te digo, o sea, más allá de la alarma, yo creo que también hay que hacer una revisión en Perú quienes están conformando este equipo técnico de la Marina, porque a lo mejor les va a hacer falta crear un organismo externo que trabaje en conjunto y en paralelo y que sea conformado quizás por gente aún más capacitada. Yo encuentro que existen. Mira, hoy día yo creo que existían. Yo creo que se pierde la costumbre. Yo insisto en eso, que no es una excusa. Bueno, es o que sea, en esa línea pero yo creo que eso es lo que ocurre en la práctica. En esa línea va la investigación justamente, porque lo que primero tienen que investigar es si las alertas fallaron. Primero, porque no existía el instrumento técnico, el instrumento para medir estas alarmas. Eso va una línea de investigación. Y la otra justamente es si las personas que están en el lugar tienen la expertise. Si en el fondo la alarma fue tipo Chile 2010 y como no va a pasar nada, entonces ¿para qué vamos a alertar? ¿Para qué vamos a tirar la alarma? En realidad ellos decidieron no tirar la alarma o no tenían los instrumentos para tirar la alarma. Todo eso es parte de la investigación. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dice Monty, que uno tiene que también obedecer al individualismo de cada ser, a la precaución que tiene que tener cada uno. Pero veíamos en las noticias el fin de semana zonas como Dichato, por ejemplo, que yo no sé si eran personas que vivían ahí o visitantes, veraneantes que estaban en ese momento, que no todos abandonaron de inmediato y que otros regresaron de inmediato. Entonces tú decís, Dichato, con el dolor que tiene esa zona en nuestro país, uno no puede creer que la gente no abandone y no abandone por largo rato las playas. Entonces, de repente dejar todo esto a la individualidad es como la nueva trazabilidad que se va a hacer en Chile con el COVID-19, yo no sé para dónde vamos a ir. Son responsabilidades compartidas. Ahora, la madrugada más bien del 16 de enero, uno de los países que rápidamente recibe todas estas olas y fue uno de los primeros afectados, Alfate, fue Japón. Que está más cerquita, por supuesto. Japón es, sin lugar a duda, el país más entrenado en cómo avisarle a su ciudadanía terremotos, tsunami, y son súper ordenados. Y hay confianza, por supuesto, digamos, en las autoridades. Y bueno, han demostrado con fuertes razones de que así sea. Ya estamos viendo, digamos, cómo comenzó, obviamente, temprano en la madrugada, entrar el primer tren de olas a este país, que recordemos lo que pasó en el año 2011, un año casi después del terremoto que sucedió en Chile en el año 2010. La gran cantidad de fallecidos no fue por el tremendo terremoto que vivieron, sino fue por el tsunami, que fue devastador. Aprovecho de hacer un paréntesis. Fíjese que una de las estadísticas que los pilló, siendo Japón y todo, mal parado el tsunami, gran parte de las personas que murieron fueron los automóviles, porque se les ocurrió que era la forma más rápida de escapar y se encontraron encerrados por el mar o con tacos. Yo no sé qué fue lo que pasó en Perú, pero aquí quiero citar lo siguiente. Hoy día, ¿sabéis qué? Yo le voy a poner una mosca a la sopa. Como no pasó nada en Chile, pareciera que fue hecho perfecto y aplauso y no sé qué. No yo vi imágenes que esto no estuvo bien hecho. O sea, pudo haber pasado algo. Las imágenes de Arica... ¿Hablas de la gente que salía en auto? Había un taco que si hubiese llegado una ola ahí, ya no tenía dónde arrancar, porque los autos no se podían mover. Los autos no avanzaban 1 metro. Y era un taco de toda la avenida para ir a la carretera principal. Estaba atochado de turistas que ya adentro van todos apretados porque va una familia entera con su pelota de playas, toallas y todas las cosas. Entonces, o sea, hay que tomarle el peso. La verdad es que si es que no hay que andar en auto para ir a un lugar seguro, no es por nada, no es caprichoso. De verdad que... Ya, pero con lo que tú estás diciendo, nosotros podemos decir que en Chile estamos bien en el desde. Estamos bien en las alarmas, estamos bien en las señales, pero existe aún la conciencia cívica de cómo salir de estas situaciones, de cómo avanzar. Eso lo vamos a analizar porque vamos a hablar de Chile también. Revisemos, ¿les parece, las imágenes de Ecuador? Porque también existió alerta acá, bueno, lo decían en Perú, acá existió una alerta de tsunami en Ecuador. Ahí estamos viendo algunas imágenes justamente que nos llevan a este lugar. Mira, ahí está. Estamos en un sector de harto turismo. Sucede un poco lo mismo que pasaba acá en Chile, es cierto que el clima se da para estar justamente en las playas, en esos sectores, disfrutando con familia. Nos avisan que había hartos chilenos en Ecuador. Bueno, Ecuador es un destino, uno de los destinos más apetecidos por chilenos también, que tuvieron que evacuar en ese momento. Y estamos viendo este tren de olas que, claro, hay que poner la alarma porque hay un tema de arrastre, más allá de lo que decías tú, Juan Andrés, al principio del programa, más allá de la pirotecnia de estas olas gigantes que uno está acostumbrado a ver en el cine. Exactamente. Bueno, acá está la diferencia, digamos. O sea, no hay nada que lamentar. Todos muy... Pero mira la gente ahí grabando con su celular, po. Sí.
Pucha, es parte del fenómeno nomás. Es inevitable. Bueno, estas imágenes ya no estamos en Ecuador, estamos en México. Acuérdense que esto llegó más arriba hasta las costas de California, por supuesto. Esto es porque estamos en el cinturón de fuego, ¿eh? O sea, el territorio de cualquier fenómeno sismológico, vulcanológico. Recogiendo en nuestro océano Pacífico, digamos, les pega todo. Oye, hay una cantidad de videos en Chile como el mar se empezó a recoger y aquí claramente solo correctamente lo interpretaron, vámonos de acá. Y acá también empezó lo mismo en las costas del país azteca. Yo veo eso y arranco. Y fíjate que ellos que también tienen un historial de harto sufrimiento por culpa de los terremotos. Absolutamente. Fíjate que no hay nadie, digamos, además de solamente la persona que está grabando, están todos al parecer haciendo el debido caso. No, y aparte que es una acción absolutamente impredecible. Uno puede ver cómo el mar se recoge, pero tú no sabes qué daño va a causar de regreso. Sí, no. Pucha, ha sido súper complejo. También hay imágenes que se registraron en la costa oeste de Estados Unidos, en California, en donde también se vieron algunas olas, ¿cierto? Un poquito más grandes. Ahí estamos viendo las imágenes de Estados Unidos. Esto es en California. Ahí vemos la intensidad de la fuerza con el que el mar ingresa. Bueno, lo catalogaron como una inundación leve en el puerto de Santa Cruz, en California, donde se cerraron las playas, donde se evacuó a la gente de las áreas comerciales que estaban cercanas a la costa. Porque está en una dirección diagonal del epicentro, digamos. Claro. Solo por eso. Y ellos también tienen harta cultura con respecto a hartos fenómenos naturales, o sea, no solamente terremotos, inundaciones, tsunamis, también los incendios forestales. Entonces, tienen la falla San Andrés, tienen la falla San Andrés, es un área del planeta que también siempre está como súper expuesta y muy golpeada por fenómenos así. La gran pregunta es, ¿le hacemos caso a estos fenómenos nosotros como seres individuales más allá de la alarma que encendió a todos los teléfonos que estaban justamente en parte de las zonas costeras de nuestro país? ¿Qué pasó en Chile? ¿Cómo lo tomamos? ¿Los registros? Los revisamos después de esta pausa. Claro, no miremos el Excel, miremos a la gente. Claro, veamos cómo... Ya estamos de regreso en Así Somos y vamos a revisar de lleno las imágenes, justamente los registros que quedaron en nuestro país. Un fenómeno que en las costas chilenas alcanzó una altura máxima de casi 2 metros, justamente según toda la información oficial entregada, divulgada por el Servicio Nacional de Alertas de Maremotos, SNAM. Estamos viendo justamente el tren de olas en Chañaral, Juan Andrés Salfate, una de las zonas donde los registros son un poco más impactantes. Sí, nosotros queremos hacer este ejercicio a nivel compatriota, porque el Excel dice que un 7, comportamiento de la gente, las alertas entregadas a tiempo, pero las imágenes que vamos a ver, y donde esta, digamos, la más cauta, vamos realmente a entender, digamos, cómo nos estamos comportando frente al fenómeno, porque... digamos que no haya nada que lamentar no significa que lo estemos haciendo bien, porque el comportamiento del tren de ola fue relativamente bajo un estado de control, digamos, que fue fácil de la reacción natural de las personas ya de su intuición. Pero no olvidemos que hubo destrucción en varias costas de nuestro país. O sea, recordemos que Chiloé, Valdivia... Lo primero, de hecho, que se anuncia es el estado de precaución, que eso ya, por eso tú ya tienes que abandonar las playas, las costas. Quédate en tu casa, tranquilo, no tienes que escaparte a la cota 30, que es justamente cuando ya hay una alerta de tsunami. Pero hay muchas personas, acá no lo estamos viendo, acá podríamos decir que los ciudadanos se portaron un 10, se portaron bien, un 7. Sí, está en altura, de hecho, la grasa. Pero hay muchos sectores donde efectivamente la gente no abandonaba de inmediato o que abandonaba un rato y al no ver estas olas de película, después regresaban. Yo me acuerdo en Canal 13 mostraban imágenes, me parece que era Viña del Mar, donde gente había regresado con sus hijos. O sea, era un tema de verdad que uno dice ya, si tú quieres exponerte... No, en el momento. Por eso, el mismo día sábado. El mismo día sábado. Esto partió 10 de la mañana para nosotros, a las 3 de la tarde la gente decía, no, es que tenemos que aprovechar porque el último día de vacaciones, porque además esto se generó con el recambio de veraneantes. Claro. Entonces yo decía, si te querías exponer tú de pelotudo, ya anda y exponte. Pero los niños, iban con niños de 3, 5 años. Ahora que bueno que mencionaste esto, lo que pasó en Viña del Mar fue bien curioso, porque la gente le dice, salga, y dicen, ¿qué pasó? Un tsunami, chuta, ya van, y después empiezan a ver así, pero no, yo las vuelvo. Y regresaron, y ojo, zafaron, pero mucha gente perdió sus cosas, porque cuando vino la segunda vuelta, el segundo tren, agarró todo lo que la gente tenía en la playa y se las llevó. Claro. Y podrían haber sido ellos.
en otras condiciones. Entonces, o sea, ponele un poco más de fuerza a la ola, un poco más rápido, un poco más alto, y quizás no la cuentan. Ellos no saben, no saben qué va a pasar. Es fundamental hacer caso, porque ya lo han dicho también varios expertos en el tema. Desde que el mar se empieza a recoger, hay una brecha entre 15 a 20 minutos en donde uno puede reaccionar de una manera quizás un poco más calmada. Es decir, cuando a ti te dicen que hay una alerta para poder evacuar porque podría venir un tsunami, uno tiene como 15 a 20 minutos para dejar el lugar de manera tranquila, pensada, o sea, una forma de reaccionar quizás más consciente para poder salvar a tu familia y que no se generen estas aglomeraciones, estos cuellos de botella. El problema es que la gente, efectivamente, cuando no ve esta ola que ya bien graficábamos en el bloque anterior, que aparece en las películas, tienen eso, porque eso nunca lo parece que no tomamos conciencia. Y hay un grave problema de un grupo de la gente, de un grupo de la población que decide finalmente no hacer caso. Y no presta atención a lo que dicen las autoridades. ¿Se acuerdan lo que pasó en Dichato el 2010? La gente no murió por el tsunami, murió porque volvió. Sí. Mira, acá estamos viendo imágenes. La primera oleaje, me refiero. Mira todo lo que se recoge, po. Claro, entonces... Es bravo. No, claro, eso ya... O sea, que tú no... Mira, acá estamos viendo imágenes de Valdivia. Tú no necesitas más alarma. O sea, tú vas a la playa que conoces y ves que el mar está varios metros hacia adentro. Ahí tú agarras tus cositas y te vas. Y aunque no lo veas en ese minuto, hay un rango de tiempo en que también las autoridades, y lo recalcaban el fin de semana, ya cuando todo vuelve a la normalidad, entre comillas, hay un rango de tiempo en que ellos tienen que analizar, seguir estudiando cómo va funcionando este tren de olas. Entonces no es como que yo veo el mar de inmediato tranquilo, ya no se recogió y voy a bañarme, no. Tiene que haber un tiempo en el cual se tiene que seguir estudiando justamente cómo está funcionando todo esto. Y pasa, ojo, la gente que es porfiada, no solamente se están exponiendo ellos, claro. Mira, quedan todos varados, pues. No solamente se exponen ellos, Alfate, exponen en el caso de los videos que veíamos de Viña del Mar a su familia, a los hijos, pero también exponen después a muchos voluntarios, a mucho personal de bomberos, a muchos carabineros, digámoslo, que tienen que ir a rescatarlos, ¿cachai? Que tienen que ir a buscar a esas personas que expusieron su vida por aprovechar un día más de playa. Entonces, ya de repente la estupidez humana, como que uno dice, ¿tiene límites? No, al parecer no tiene límites, ni siquiera con la memoria emotiva de todas las muertes, bien lo graficaba y tú, una forma súper terrible. Pero es verdad, el éxito de este fin de semana se construyó en base a las muchas tumbas de personas que fallecieron el 2010 y ni siquiera eso nos da un sentido de conciencia. Absolutamente. Fíjense que las señales están a la vista. Ya tenemos la experiencia. Es solamente porque esto ocurrió hace muy pocos años que hoy día estamos haciendo caso. Es muy probable que empecemos cada año que pasa a hacer menos casos. Es por eso recalcarlo. Porque vamos a tener esto en la retina, ya no el 2010. Exactamente. Entonces decimos, ¿y qué pasó el 2022? Napo. Entonces no pasa nada con los tsunamis. Un muelle. Exactamente, sí, esa es la problemática. Por eso tenemos que estar súper conscientes de que estos eventos no siempre impactan de la misma manera. Son dinámicos, son variables. Entonces, tenemos la experiencia previa que nos dice, afortunadamente no ocurrió nada, pero en esta ocasión sí podría ser el momento en que ocurra algo. Entonces, por eso tenemos que generar esa conciencia y educar también a la población, porque cuando se les dice salgan de la playa porque hay una alerta de tsunami, tenemos un volcán submarino que está haciendo erupción, que nadie sabe si esa es una erupción única, si se va a detener, si 5 horas después va a venir otra peor. Ya, es que eso... Entonces, claramente tenemos que empezar, nos guste o no, a ser más conscientes y a ser más solidarios y empáticos también. Tú tocaste un punto re importante. Esto también lo quiero recalcar. Mira, es que yo insisto... Yo no compro mucho de que fue un éxito bien por los chilenos. Yo lo veo hasta por ahí. Si pasaron varias cosas... Fue en el desde. Impropias. Por ejemplo, la alerta, ¿cuánto duró? Para mí, hacia el ojo, duró 12 horas o 10 horas. La alerta. Nadie puede volver. Duró gran parte del día. Pero sí, la pasé... Ya, 8 horas, póngame. O sea, la alerta real duró 8 horas. Es lo que recuerdo. Pero la gente que hizo caso dijo, aguantó 3 horas. Y volvieron igual porque a su criterio, no pasaba que nada, no son expertos, como estoy hace 3 horas, mi último de vacaciones, y ya, pues no pasa nada, pues yo, y como 15 minutos me han dicho y todo, y vuelvo.
nadie sabe si, a menos que estéis pegado, a menos que estéis monitoreando el volcán, acaba de haber otra explosión y por lo tanto viene otro tsunami. Pudo haber pasado eso. Claro. Y además de la conformación, porque alguien dice así que, oye, yo tengo una amiga que está en, no sé, en Orcón y no pasa nada. Oye, será Chile, será el mismo océano, pero es como es el suelo submarino de la playa en la que están bañando, lo que va a ocurrir. Sí. En algunos no va a pasar nada y en otros va a pasar de todo. Ya, pero para entender eso, y te encuentro toda la lógica, ahora uno habla en vacaciones, claro, la gente no está monitoreando efectivamente, los medios de comunicación transmitieron información, gran parte de ellos durante todo el día, pero claro, la gente no está pegada a esa información en ese contexto de vacaciones que también nos juega en contra. Pero yo creo que se tiene que atacar desde antes, y también con un término que tú dijiste, Monty, que tiene que ver con la educación que tiene que venir desde el gobierno, tiene que ser estatal la educación, de enseñarnos efectivamente, porque nosotros mucha campaña se hizo en su momento de terremoto, de temblor, listo, el triángulo de la vida, ¿cierto? Las operaciones Daisy en nuestra época se llamaban así, ahora tiene otro nombre, perdón, pero Operación Daisy se llama en nuestra época, muchos ejercicios de Operación Cooper, muchas gracias jefa que quería que se llama ahora, pero de tsunami, ¿cuánta información hay? ¿Cuánta educación hay real? ¿Cuánto te enseñan de estos temas en los colegios, pero no en el libro de historia para revisar lo que pasó el 2010 y listo, memoricen los niños? No, entender cómo se tiene que actuar. Ese tipo de educación hoy día, esperando ya que estamos cambiando, vamos a cambiar el 11 de marzo de gobierno, que sí sea parte de la agenda, desde una agenda donde sí se involucren recursos que existan, como para las elecciones existen, no sé, estas franjas políticas, que existan franjas de comunicación que tienen que ver con esto, porque el educarnos en torno a eso va a terminar salvando vidas. Y tiene que ver también con la credibilidad de las instituciones y las autoridades, porque como están hoy día las confianzas en este país, de repente que te lo diga el ministro tanto, la autoridad tanto, uno dice tener encerrado, a dudar, o simplemente no escuchas porque es un personaje al cual tú no le crees o no te genera ningún tipo de confianza. Entonces también ahí hay que hacer otro trabajo que tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver con fortalecer la credibilidad con la que actúan estos organismos. Y en la medida también de que estas instituciones hagan bien la pega, la gente va a ir obviamente confiando más. Y tenemos otro factor que tiene que ver con la pandemia. Muchos meses de encierro. Hay una fatiga psicológica. Hay personas que era primera vez en 2 años que volvían con sus niños de vacaciones a la playa. Hay fatiga pandémica. Es su terapia para muchos en estos momentos eso. Ya, pero la terapia que te puede costar la vida. No, sí, por eso lo sé. Sí, yo entiendo la fatiga, es un súper buen punto. Pero ojo, ¿dónde están las prioridades también? Y no quiero decir que la salud emocional, mental sea menos importante que la física, pero acá básicamente estamos hablando de o pásalo bien en la playa o te puedes morir. Esos son los límites y así lo tenemos que entender. Y claro, la credibilidad de los políticos es muy importante, pero por eso yo apunto en educación estatal más que de gobierno de turno. Es que tiene que partir en los colegios. Sin duda, pero tenemos que educar de esa forma. O sea, tenemos que darle la importancia y dejar de pensar que la ola tiene que ser como de la película, porque si no, no pasa absolutamente nada y me puedo mojar las patitas. Yo creo que toda la conversación se resume en eso. Mientras la gente no vea con sus propios ojos el peligro que viene, no vas a tomar conciencia. Tenemos un video también que impactó en el Tabo, acá en la quinta región litoral central, de delfines. Toda la gente quedó impactada al ver todos estos mamíferos que se presentaron en estas fenómeno, costas. Claro, ellos también arrancan. Que a muchos les extrañó, habían varias teorías al respecto. Deben percibir. Pero muchos expertos del mundo animal dicen que esto no es para nada extraño, que no es raro. De hecho, en las costas de la quinta región suele haber mucho avistamiento de delfines. De hecho, pero esto no está vinculado al tema del volcán, ¿dice? O sea, la explicación que daban era que los delfines habitan en múltiples mares y múltiples océanos en todo el mundo, a excepción de las aguas polares. Pero sí que se vean delfines en las costas de Chile es muy normal. Entonces, lo que pasa es que la cantidad, yo no sé si lo que se vincula con el fenómeno del volcán, o que justo coincidió. Pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, si reaccionan, mira, lo que pasó ahora en... Sí, una erupción, no creo que les da lo mismo. Claramente tienen que reaccionar. Ahora, solo para complementarte, Monty, que lo que apuntaban era claro, que si bien es normal verlos, es en la cantidad que los habían visto lo que generaba un poquito más la atención y lo que generaba también que la gente se acercara nuevamente ahí a grabar. Pero, por ejemplo, hace 2 semanas se vio algo similar en Papudo. Y la explicación también era, porque como hay menos embarcaciones producto de la pandemia, los delfines aparecen cuando no perciben peligro. O sea, cuando no hay barcos cerca, porque ellos también se espantan con los ruidos. O van donde están más a salvo, y en este caso lo más lejos de... Es que quizás no es menor. Era acercarse a la orilla. Solamente decir que si se estaban viendo desde antes,
Hay personas que quieren, desde un tiempo a esta parte, y esto es bien serio, aunque no lo parezca, usar animales para predecir o pronosticar temblores, digamos. Y no eran animales como uno sabe, los perros, los gatos, eran como vacas, cosas así. Porque en las patas, digamos, tenían como sensor, digamos, tenía más... quizás esto también puede servir en algún momento ocuparlos como señales. Incluso en las guerras ocupaban palomas y delfines para ver sensorialmente, digamos, dónde estaban barcos enemigos y todo. O sea, me refiero a que quiero vincularlo y no forzadamente, de que quizás ellos nos avisaban desde hace un tiempo de que puede que iba a explotar un volcán. O puede ser por algo mucho más práctico que tiene que ver con su alimento. Por ejemplo, los mares de Chile son súper apetecidos por estas especies mamíferas del mar. Porque, por ejemplo, con la corriente de Humboldt, que permite que haya más especies pequeñas circulando, entonces ellos ven en nuestras aguas un lugar en donde pueden encontrar mucho alimento. Podría ser, no sé, es una teoría, que producto del movimiento de las aguas también otras especies hayan tenido más circulación y que los delfines hayan seguido en el fondo su alimento hasta encontrar una zona en donde puedan alimentarse. No sé, es que puede tener muchas explicaciones. Claro, es que nosotros ahí donde diríamos, como estamos tocando el tema del volcán, es hacer la lectura. Cuando hay una explosión volcánica, empieza una cadena de sucesos y entre esos los delfines no le tienen miedo al volcán, pero persiguen peces que se arrancaron. Entonces, ese paisaje nos indica que un volcán puede entrar en erupción. Por ejemplo, entonces, digamos, los fenómenos de la naturaleza trabajan en coordinación. Sí. Y nosotros podríamos hacer una interpretación que nos convenga para entender un fenómeno peligroso como una explosión volcánica. Claro, aparte... Las aves también. Recuerden que una cosa que no es menor, que para mí fue decisivo para el terremoto del 2010, es que hasta el día de hoy se estudia, es que para el terremoto del sudeste asiático, el tsunami, no murió ni un solo animal. Todos arrancaron antes, aves y cuadrúpedos. Todos arrancaron. Buen punto, además que los delfines son una especie súper inteligente, ellos viven en sociedad, en comunidades, entonces claramente, y se ha demostrado que... Se dice que es la especie más inteligente del planeta. Ellos tienen la capacidad de comunicarse, de advertir peligro e incluso también se ha demostrado que son capaces de pedir ayuda. Sí, entonces, el lenguaje. Exactamente. Vamos a una pausa comercial, al regreso, seguimos analizando todas las consecuencias que generó el volcán submarino de Tonga que hizo erupción el pasado sábado. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso en Así Somos junto a ustedes. Vamos a seguir analizando todas las consecuencias que ha traído la erupción del volcán submarino Hunga Tonga. Pero antes de eso, atención, juegos de mesa para las tardes en familia. Entretención de verano todos los días. A jugar se ha dicho. Encuéntralos a un precio muy especial en nuestra tienda .lared.cl. Y entonces, tremendo dato para estas tardes de verano ahí en familia. Seguimos entonces analizando junto a Salfate, junto a Michael, todas las consecuencias que ha traído esta erupción, sobre todo porque estamos hablando que Tonga quedó absolutamente aislada del mundo, incomunicada producto de este cable submarino que se corta. De internet. Y queda dividido en dos finalmente. Exacto, partió por la mitad prácticamente. Las imágenes, la verdad que son bastante decidoras. Esto es como cuando uno dice difícilmente en la cercanía y en el mismo lugar, o sea, lo estamos viendo, claro. O sea, digamos, un territorio ahora, digamos, son dos, digo. Claro. O sea, legalmente son dos, porque está cortado por una división fronteriza acuática. Es por algo que la isla Grande Chiloé se le llama así, y la otra se llaman las otras islas con otros nombres. Y no son todo parte de una misma cosa, porque obviamente el mar ha pasado a dividirlo. En este caso, la destrucción de, como bien decía aquí Tan Salazar, el edificio volcánico de magma que terminó partiendo parte de su territorio y que hoy día ya, digamos, va a tener que ser rebautizado ese lugar como dos locaciones. Eso que tiene que ver con el territorio, la ceniza y el humo también habrían dejado contaminados los suministros de agua potable, que eso es muy importante. Y lo otro que hablamos... la pesca al carajo. Claro, cuando hablamos de que Tonga está completamente aislada, es justamente porque están sin internet. Hay muchas personas que viven en otros lugares que han tratado de contactarse con las personas que viven ahí y que por lo menos hasta... con un volcán en erupción. Hasta ayer lunes no tenían contacto con su familia, no tenían contacto con sus cercanos. En el fondo es como, no sabemos dónde
dónde están, cómo están, en qué condiciones, en un lugar donde los suministros de agua potable, imagínate lo importante que es, están contaminados. En un lugar donde además también, sí, seguimos en pandemia, el mundo entero sigue en pandemia. Entonces es bastante desesperante la situación que hay alrededor y la situación ahora con esto de la división del terreno y todo, de qué es lo que va a pasar para adelante, tomando en cuenta además las palabras de Cristian Salazar de que todavía no podemos asegurar de que el pic de esta erupción ya haya pasado. Una pregunta, ¿Chile está sembrado de volcanes? En algún momento, algunos de ellos van a explotar. Y la gente vive alrededor de eso, como Chaitén, por ejemplo. Como acá cerca, menos de 6 kilómetros, no, nada, perdón, está el volcán que está en el Cajón del Maipo. ¿Podemos vivir acá? Esa es la pregunta. O sea, solo vivimos acá porque la última vez que pasó fue décadas y centurias. Pero cuando pase de nuevo, alguien va a decir, jamás debimos haber vivido acá. O quizás así es la vida, ¿no? Es como vivimos el tiempo suficiente para soportar sabiendo de que la próxima erupción nos va a llevar con ella. Claro, un poco la realidad que vive la gente en Hawái o en Islas Canarias, lugares que son absolutamente volcánicos. O sea, somos una zona de sacrificio generalizada, en realidad. Ahora, lo de Tonga, ellos lo vivieron en el 2019, cuando una embarcación con el ancla les cortó el cable submarino y quedaron incomunicados, pero a raíz de eso ellos crearon como una oficina satelital muy local, muy chiquitita para poder permitir ciertas comunicaciones de emergencia. Con eso para salvar como lo más inmediato y necesario, pero imagínate la angustia de los familiares de las personas que están en el extranjero y que no saben cuál es la situación actual de sus seres queridos. O sea, de verdad que esta catástrofe no solamente afecta lo material, ¿cierto?, lo que podemos ver, sino también un montón de efectos colaterales, vidas que se han perdido como la de esta mujer que por intentar salvar a sus animales, que ya lo vimos también con la erupción del volcán Cumbre Vieja en España. Y todas las otras afecciones de salud, por ejemplo, que puedan surgir con respecto a la inhalación de estas cenizas. O sea, en Chile también fueron al rescate. En Chile también fueron al rescate de personas que quedaron varadas y que no tenían cómo avisar que estaban aisladas también producto de esto. Los fueron en horas de la noche, dieron con ellos porque los vieron. O sea, una cosa es saber que tu familiar ya está vivo, el otro es ver en qué condiciones está viviendo y va a vivir de aquí en adelante, justamente. Chiquillos, ya llegamos al final de este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros con ustedes, con Monty y con Salfate, nos reencontramos mañana, pasado las 12:30 por ahí de la madrugada, en otro capítulo Así Somos. Que descansen. Gracias por escuchar.